tremendamente interesante, no solo ya en cuanto a las posiciones de privilegio, también los de abajo han proporcionado hoy interés y emoción, en muchas ocasiones con ligeros tintes de dramatismo. Por cierto, y antes de continuar, nuestra enhorabuena al Rayo Vallecano por su ascenso a primera. Le dedicaremos, como en su día hicimos con el Celta, nuestros últimos minutos. En cuanto a lo que ha sucedido hoy en la primera, hay que destacar ese resultado del nuevo estadio de Zorrilla. Vaya con el Barça. Muchos creían que después de una semana de celebraciones y de festejos podían acusarlo. La célebre resaca del triunfo. Pues no. El dolor de cabeza, el terrible dolor de cabeza, hoy lo ha padecido su rival, el Valladolid, que ha sucumbido por 6-0. También el Atlético de Madrid, con más trabajo, ha triunfado. Así pues, los dos equipos siguen en pos del líder, siguen en carrera. Carrera que comenzamos nosotros para poderles ofrecer, en este caso contra el tiempo, todo lo que ha dado de sí esta jornada. Comenzamos con los titulares. El Barcelona se mostró en Zorrilla como lo que es, campeón de Europa. El portero suplente César Sánchez, que entró en el campo al ser expulsado Rangnick, evitó una mayor goleada. El Valladolid nunca fue rival para el campeón. Un gol de Moya a falta de 8 minutos dio el triunfo al Atlético de Madrid ante el Logroñés. Polémico arbitraje de Bello Blanco, al que se le reclamaron 2 penaltis. El Logroñés tuvo también sus oportunidades para el triunfo. Una vez más, el brasileño Tilico con su gol ha dado el triunfo al Cádiz ante el Athletic de Bilbao. Los gaditanos salen de momento de la zona de descenso automático. El árbitro anuló un gol al Cádiz en el primer tiempo. Por 2 veces el Mallorca estuvo por delante en el marcador en Sarriá. Al final sus extranjeros dieron el triunfo al Español, que ha sumado unos puntos muy valiosos ante la próxima visita del Barcelona. Faltaban 4 minutos para el final cuando Butragueño empató un partido cuyos puntos se quedaban en Pamplona. El Madrid sigue de líder, pero su juego crea inquietud en sus seguidores a falta de 2 jornadas para el final. Por el nuevo estadio de Zorrilla pasó hoy el mejor equipo que se recuerda en los últimos años. El Fútbol Club Barcelona maravilló con su juego y sentenció con sus goles. La mayor goleada de la temporada a domicilio, 6-0. De esta manera se queda ya a 2 goles tan solo en el golaveraje general del Real Madrid. Sería el que valdría en caso de empate al final de la Liga. Por su parte, el Valladolid se hunde en los puestos de descenso. Con mucho público barcelonista en el nuevo Zorrilla, el campeón de Europa consiguió una goleada que pudo ser mayor ante un Valladolid roto deportiva y socialmente. El equipo de Pucela escoltó a los campeones que estuvieron muy arropados en la grada. Minuto 16, Guardiola envía a Stoichkov, a Laudrup, que apenas sin parar lanza a Begiristain en jugada de extremo, y ante el fallo de Quaresma, Chiqui centra y Stoichkov remata sin oposición. Era el primer tanto de un jugador que hoy ha realizado uno de sus encuentros más emotivos. Aunque ha fallado en numerosas ocasiones, ha luchado como un superdotado del área. Esta es la repetición del primer tanto del partido. Begiristain nuevamente gana la acción a Quaresma y su centro lo aprovecha Laudrup. Su tiro templado se escapa alto. En el minuto 28, Koeman saca un golpe franco en corto hacia Stoichkov, que dispara duro. El balón toca en la barrera y descoloca a Rangnick. Era el 2-0 para el Barça. No tenía apenas oposición en un Valladolid mermado y sin alicientes. El Valladolid llegó con cierto peligro en el minuto 37 en este avance de Lemos, cuyo centro lo desvía Nando. Al borde del descanso, Eusebio obliga a Rangnick a realizar una buena intervención con desvío a córner. El andaluz López Nieto señala el final de la primera parte. De salida, Goicoechea suplió a Eusebio. En el minuto 2, López Nieto anuló justamente un gol a Stoichkov por claro fuera de juego en lanzamiento de Koeman. Se ve en la repetición. El segundo tiempo fue absolutamente de los azulgrana, que incluso realizaron presión sobre la línea defensiva local. Stoichkov falla una ocasión que le sirve magistralmente Goicoechea. Koeman saca una falta y Stoichkov, omnipresente, envía el balón al ángulo. En el minuto 11 el Barcelona marcó el tercer tanto. Laudrup ve solo a Nadal y le manda un balón templado que el mallorquín envía a la red en un remate medido. Un gol muy bonito. Sin tiempo para respirar, el Barça, por medio de Stoichkov, se planta ante Rangnick, que le derriba en la acción ya tópica que tanta polémica ha suscitado este año. López Nieto consulta con su linier y concede penalti y expulsa a Rangnick. Fonseca deja su puesto en el campo para que salga el portero suplente César Sánchez, que tuvo intervenciones de mérito. Koeman lanza y consigue el 4-0.
Laudrup, sin llegar a su altura habitual, sirvió muy bien a las puntas y aquí habilita a Nadal, que dispara alto. El danés sufrió falta fuera del área por parte de Caminero. A primera vista pareció penalti, pero se ve claramente en la repetición que el toque leve del defensa es fuera del área. A los 30 minutos, Laudrup ve otra vez a Nadal completamente desmarcado, que encara a César Sánchez y le bate pese a su oposición. El joven portero toca la pelota, pero no puede evitar que el quinto gol azulgrana llegue al marcador. César Sánchez va a realizar una magnífica parada a cabezazo a bocajarro de Stoichkov. El pase había sido de Goicoechea. El único susto que se llevó Zubizarreta en este segundo tiempo fue en el minuto 35, cuando Alberto remató muy bien un envío de Minguella. Stoichkov se encontró de nuevo con César Sánchez, en esta ocasión creada por Amor y Nadal. El búlgaro se desespera. Un libre indirecto lo aprovecha Nadal para tirar con potencia. El guardameta vuelve a mostrar sus condiciones y su valentía. En el minuto 40 Begiristain se cuela y César Sánchez sale y corta bien el balón. Chiqui cae y López Nieto señala penalti, que no parece nada claro, como vemos en la repetición. Koeman no perdona y establece el 6-0 definitivo, que deja reducida la diferencia del Real Madrid a 2 goles. Pudo finalmente Stoichkov conseguir el séptimo en una incursión en solitario, pero César Sánchez redondeó su debut forzado con otra buena intervención. Barcelona, yo no sé si es que nosotros estamos muy malos, que ellos son una máquina de hacer fútbol. ¿Te ves como posible campeón todavía? Sí, yo creo que sí, quedan 2 partidos por disputar, 4 puntos y bueno, el Madrid ya se vio que ayer no es un equipo, por ejemplo, como ahora el Barcelona, que parece un equipo invencible y bueno, quizás yo sí que le veas con bastantes posibilidades. Quien merece ganar la Liga es quien al último partido es primero, ¿no? Porque yo creo que no se puede hablar de suerte, no es suerte. Cuando se juega 38 partidos, quien está adelante es el mejor. Muy sincero y gran verdad la que acaba de decir el danés Laudrup. Triunfo agónico del Atlético de Madrid sobre un correoso Logroñés, que logró empatar, nada más marcar el equipo local, y que después sostuvo con firmeza la igualada hasta los últimos minutos. Los atléticos se han quejado muy duramente de la actuación del árbitro, Bello Blanco, que por cierto mantuvo un cara a cara con el entrenador Luis Aragonés, del que salió derrotado. No se lo pierdan. Un arranque de casta en los últimos minutos le permiten al Atlético continuar suspirando por la Liga. Tal vez ese genio que Luis Aragonés sacó ante Bello Blanco en un momento del partido acabó por trasladarse a unos jugadores locales que sufrieron para imponerse al Logroñés. Suerte tuvieron los atléticos de encontrarse con unos riojanos a quienes les faltó fe y les sobró imprecisión en ataque. El partido resultó polémico. Aquí, en la grada se pide penalti por posible empujón a Manolo. La incorporación de Aguilera en el centro del campo fue lo mejor del conjunto local. Esta combinación con Manolo acaba en este durísimo disparo del jugador extremeño. Y tuvo que ser Aguilera quien a los 32 minutos permitiera a su equipo adelantarse en el marcador. El centro es de Manolo y el remate de Aguilera. En la jugada, Martín vio tarjeta amarilla. Es el primer gol del encuentro. Con la grada celebrando tanto el gol propio como los del Barça en Valladolid, el Logroñés también va a festejar el suyo, este de García Pitarch. Apenas habían transcurrido 2 minutos desde el gol de Aguilera, centra Pollatos y remata García Pitarch. Con el empate a 1 se iba a llegar al tiempo de descanso, aunque antes Futre aprovecha este error de Herrero para mandarle el balón a Donato, pero su envío lo rechaza Vergara. En el segundo tiempo el Atlético cae en picado mientras el Logroñés se muestra lúcido pero ineficaz. Esa es una buena oportunidad de Polster. Schuster abandona el terreno de juego con un tirón. Moya y Pedro entran en el bando madrileño y será Moya quien disponga de esta ocasión. Después, quien interviene es Pedro, a centro de Futre, y la media vuelta de Aguilera. David Vidal reacciona en el banquillo riojano con Abadía y Rosagro, y estos dos jugadores están a punto de darle al técnico gallego la alegría de la tarde, pero Abadía no marca.
y llega la polémica. El Calderón es un clamor tras esta acción de Vergara sobre Futre. Pero en la repetición vemos con claridad que el portugués vuelve a fingir un penalti. Sin embargo, la grada apenas discute esta acción que vemos ahora de Herrero sobre Moya. Mucho más dudosa que la anterior. Transcurría el minuto 34 de partido. Apenas 2 minutos después, Aguilera va a devolver la alegría a la afición local. Será tras este centro de Vizcaíno el lanzamiento durísimo de Aguilera y resuelve Moya. Veremos el 2-1 con el que Moya sentenciaba el partido. El disparo de Aguilera y el remate final de Moya. Así estaban las cosas cuando Bello Blanco intenta apaciguar a Luis. El técnico rojiblanco devuelve el gesto con otro genio mucho más efectivo y el árbitro se retira sin tomar decisión alguna y con el orgullo muy mal parado. Y todo eso ante el desconcierto general. Fue la jugada más asombrosa de un partido que concluyó con este disparo de Aguilera. Ahora, tiempo para especulaciones. Pienso que el Barcelona ha demostrado hoy que está en un gran momento porque ha vencido al Valladolid y bueno, tiene que ir a Sarriá y recibir al Mallorca, o sea que en teoría tiene mejor calendario que nosotros dos, pero bueno, yo creo que tanto el Madrid como nosotros no podemos tirar la toalla porque pienso que si fallan uno de los dos tenemos que estar preparados para conseguir eso, que sería el título, ¿no? Los rusos salvaron al Español, así de claro, y es que el colista del Mallorca se había adelantado en el marcador e incluso se fue al descanso con 2-1 a su favor. Pero en la segunda parte los goles de Kuznetsov y Korneyev le dieron el triunfo al Español y le alejan de la zona de promoción. El encuentro de Sarriá entre Español y Mallorca fue jugado de poder a poder, con alternativas en el marcador y con la incertidumbre del mismo hasta el final del partido. Dirigió bien el encuentro el gallego García de Loza. El primer equipo en chutar fue el Mallorca, su autor Marina. Los locales dieron rápidamente la réplica y el disparo es de Urbano. El dominio corresponde al Español, pero los contragolpes isleños eran peligrosos, como este que culmina Pinilla. A los 20 minutos el equipo local tuvo su primera ocasión clara, con este remate de Lluís. Pero en el minuto 37 Pinilla, al recoger un rechace, establece el 0-1 para el Mallorca. Esta es la repetición del gol del Mallorca. 4 minutos después, Korneyev, a pase de Lluís, establece el empate a 1. De nuevo el gol del Español. Y en el minuto 47, Stošić, al recoger otro rechace y con colaboración de un defensa albiazul, establece el 1-2. Con este resultado se llega al descanso. Estamos ya en el segundo tiempo. El encuentro baja mucho en cuanto a calidad, pero el dominio sigue siendo local. Transcurren los minutos sin disparos a puertas de uno y otro equipo. En el minuto 14 el colegiado pita falta por esta entrada a Lluís. Presten ahora atención. Y de esta forma Korneyev logra el empate a 2. De nuevo el gol de Korneyev. 3 minutos después, Urbano no llega a controlar este balón. El Mallorca busca el gol. El disparo es de Pinilla, sin problemas para Birrum. Y en el minuto 22, Korneyev, a pase de Lluís, logra el tercer y definitivo gol del Español. Ahí tienen de nuevo el gol españolista. Birrum despeja el disparo de Soler en el minuto 27. El Español, que juega más cerrado y que contragolpea con peligro, crea esta ocasión con el cabezazo de Francisco.
Estelea evita el remate final de Pizo Gómez. Pudo empatar el Mallorca en el minuto 40 con el cabezazo de Milošević a la escuadra. De nuevo, el cabezazo a la escuadra de Milošević, la ocasión de oro para el Mallorca. Y pudo marcar el español un disparo flojo que fue a las manos de Estelea. Al final, Español 3, Mallorca 2. Con esta victoria, el español evita el descenso directo matemáticamente. Y una taquicardia del presidente del Español, Julio Pardo, que afortunadamente quedó en susto. El Cádiz, por cierto, que tiene otro presidente que tiene problemas también del corazón, siempre a estas alturas del campeonato, cuando se está disputando la permanencia, la continuidad en Primera División, bueno, pues le decía que el Cádiz, cumpliendo con su rito anual de los milagros para el final de la Liga, pues ha dado un nuevo paso para evitar el descenso directo. Hoy venció al Athletic Bilbao con un gol de su salvador, Tilico, y ha dado un paso muy importante porque la promoción no la va a evitar, pero sí espera dar un año más una larga cambiada al fantasma del descenso. En el Ramón de Carranza, gran expectación, desde luego no por la visita del Athletic, que llevaba cosechadas 5 derrotas en sus últimos 5 desplazamientos, sino por la imperiosa necesidad de puntos del Cádiz, que tampoco es que digamos que lo esté haciendo bien, por lo que el encuentro en buena lógica no podía ser bueno y solo presentaba el morbo de los puntos, porque los de blanco, sin los dos, prácticamente decían adiós a la Primera División. Como era de esperar, al menos el Cádiz pondría ganas al asunto y cerco a la portería del Athletic, al que con un solo punto le valía para alejarse de todo peligro de promoción. De ahí su conservadurismo, que pudo irse al traste si el árbitro, el internacional Anzoátegui Roca, no hubiese anulado un gol, a nuestro juicio legal de Kiko, a los 17 minutos del partido, al entender que el delantero cadista se llevó el balón con su brazo izquierdo, algo que su linier no le señaló y que él sí estimó. El Cádiz, lejos de desanimarse, siguió en sus ataques y Tilico, 6 minutos después, no consigue marcar pese a su buena posición. Al igual que le sucedió a su compañero Oliva, a falta de 3 minutos para el final de la primera mitad, en una nueva acción ofensiva local a la que más de una acción se han sumado los defensores cadistas. La última jugada de esta primera parte la protagonizó Kiko por la banda derecha, aunque eso sí, se cayó en el área ante Escur. El árbitro no pitó nada. Del Athletic, en la primera parte mejor ni hablar, y aún seguro que Kiko pensaría que mejor así. En la segunda varió completamente el panorama con el gol tempranero del brasileño Tilico, ya que a los 2 minutos este jugador, por lo que se está viendo rentabilísimo fichaje del Cádiz, adelantaba a su equipo en el marcador, logrando su 7º gol en el torneo, lo que dio alas a sus compañeros que pudieron, espoleados por el tanteo favorable, marcar algún tanto más. Achuchar un tanto a los leones sin ningún tipo de garra que no les dejaron pensar y menos aún organizar ningún tipo de acción ofensiva. Lo más peligroso, este tiro a los 7 minutos. Después, el Cádiz, otra vez por mediación de Oliva, al filo de la media hora, a punto estuvo de marcar. La réplica del Athletic 2 minutos después, en una jugada a cargo de Mendigurin, con un disparo flojo en su afán de colocar el balón lejos del alcance de este. Y después, una última oportunidad ofensiva del Athletic, al filo del minuto 40. Luque también se estrelló en un defensor primero y después el balón se marchó fuera. Poquísimo bagaje ofensivo del Athletic para llevarse un punto, aunque al final presionase un poco más con el corazón que con la cabeza en el área gaditana. El Cádiz, que con este triunfo se aleja un poquito más de los lugares que te conducen directamente a la segunda división, ha vuelto a demostrar que continúa vivo, luchando con ganas y con una fe absolutamente a prueba de todo. Y así, con estos aplausos, vítores y alegría, festejó el público los 2 puntos conseguidos por su equipo. Sim, principalmente aqui em Cádiz, eu tive a oportunidade de conhecer o Santo Nazareno e todos os Vérenes, com um amigo, Herman, sempre estamos na igreja pedindo muita saúde, o importante, primeiro, e graças a Deus ele tem me ajudado muito também para que eu tenha triunfar aquí en Cádiz. Un sueño, otro año más.
Un sueño, yo la verdad que lo he soñado muchas noches. O sea, soy un hombre que no solo... Llevo mucho tiempo aquí en Cádiz y una de las metas que me he propuesto es salvar al Cádiz y voy a hacer todo lo posible por mi parte para salvarlo. Duelo por la UEFA entre Zaragoza y Albacete que se cantó a favor de los aragoneses, que ya son sextos y que tienen prácticamente un pie en el torneo europeo. El único gol del encuentro se marcó a los 6 minutos, lo hizo Higuera, pero nunca pareció suficiente, sobre todo porque el Zaragoza jugó toda la segunda parte con tan solo 10 hombres por expulsión de Julia. El tren de la UEFA pasó esta tarde por la Romareda y el Zaragoza aprovechó el apeadero para colocarse en los primeros lugares de la ventanilla de billetes. Mateut intentará rematar en plancha un balón que lo podía haber roto con su pierna derecha. 30 segundos después, Poyet toca el saque de banda y Mateut busca con este disparo raso el segundo palo. Fueron muchas oportunidades en los primeros minutos de juego y el gol se mascaba en los graderíos. Llegó en el minuto 6,5, después de esta larga jugada que finaliza con despeje de Manolo. Controla el balón de Esteban, juega con Moisés, el estilete aguanta, otea el horizonte y deja esta asistencia para que Higuera inaugure el marcador. Moisés controla y Paquete Higuera abre un poco más con este tanto las puertas de Europa al Zaragoza. El colegiado Diez Frías castigó con tarjeta amarilla esta caída de Antonio en el área. Era la segunda ocasión que el delantero albaceteño buscaba el punto de penalti. Les ofrecemos la jugada repetida. Poyet forcejea y Antonio acaba tendido en el césped. Benito Floro ordenó a sus jugadores cercar sin tregua a los aledaños de Cedrún. El guardameta falla en esta salida y Antonio lamenta desde el suelo la ocasión perdida. El peligro se cierne ahora sobre el portal de Balaguer. Higuera centra y Mateut cabecea desviado por milímetros. El colegiado Diez Frías expulsó en el minuto 44 a Julia por coleccionar cartulinas amarillas. La primera amonestación fue un tanto rigurosa y así se lo hizo conocer el respetable cuando enfiló el túnel de vestuarios en el descanso. El Zaragoza salió de la caseta con mayores precauciones defensivas. Benito Floro puso en juego a toda su artillería para buscar la igualada, pero se encontró a un equipo dispuesto a defender su suerte a capa y espada. Se saca de banda y Cedrún pone el stop con su pierna a este balón que buscaba las mallas. Aquino bota al córner, César remata y Solana despeja abrazado al palo. Finalmente, Cedrún resuelve con esta intervención a los pies de los delanteros albaceteños. Higuera centra, Moisés se recrea un tanto en su suerte y finalmente Mateut no logrará ajustar el esférico entre los tres palos. El Albacete agotó en este lance el repertorio de ocasiones y el Zaragoza se estiró en busca de la tranquilidad. A falta de 30 segundos para la conclusión, Higuera abrió el tarro de las genialidades con este intento de sorprender a Balaguer. Les ofrecemos repetida la picardía de Higuera y los reflejos del guardameta albaceteño que pusieron el punto y final a este encuentro. El queso mecánico no pudo lograr el visado europeo en su visita a Zaragoza. El Oviedo alcanzó la tranquilidad de los 34 puntos que pedía Irureta para empezar a hablar de la renovación. Pero el caso es que le ha costado mucho trabajo porque el Deportivo ha jugado bien, sobre todo en la primera parte, y además se adelantó en el marcador. Pero en la segunda el Oviedo fue superior y alcanzó así de esta manera su sexta victoria consecutiva en el Carlos Tartiere. Parece que la Cactus se trajo de Rumanía su propio balón, porque su aportación resultaría decisiva para el triunfo carballón, que respiró definitivamente en esta temporada. Gracia Redondo no tuvo complicaciones y tan solo mostró 2 tarjetas amarillas. Los dos equipos, Deportivo y Oviedo, aparte de ofrecer un pobre espectáculo, se mostraron sumamente eficaces en sus oportunidades. El Coruña, el primero, marca así. El centro es de Fran, Villa se revuelve bien y finalmente López Recarte, con este tiro cruzado, bate al guardaballas ovetense. Era, insistimos, la primera oportunidad del Deportivo de La Coruña. Las cosas se les ponían feas a los azules cuando 3 minutos después llega la primera genialidad de Marius Lacactus. Él se lo guisa y él se lo come. Ha sacado el córner, tocó Carlos y de gran zurdazo, su mejor pierna, ahí está, despista a Canales. También era la primera oportunidad para el Oviedo. Máxima eficacia
en gallegos y asturianos, como se ve. De nuevo el gol del jugador rumano del Real Oviedo, ahí está, con la izquierda, batiendo a Canales. Empate a 1. Y hasta el final del primer tiempo, solo es reseñable esta jugada de los visitantes. Fran, el mejor de los deportivistas, se encuentra con Viti, el mejor de los carballones. Vamos a ver de nuevo la oportunidad del delantero coruñés. Final y las espadas en todo lo alto, porque ni el Coruña ni el Oviedo se conformaban con el empate. Casi nada más comenzar, una de las pocas jugadas ligadas del Real Oviedo. Es Lacatus el que envía sobre Carlos, de nuevo Lacatus, Paco, y su disparo final se va alto. Responde el Deportivo de La Coruña con este pase que van a ver medido de Fran, que Claudio desperdicia solo en el área pequeña. Su remate de cabeza sale casi con la misma deriva que el de Paco anteriormente. Iban 16 minutos sin apenas historia cuando llega el segundo gol de los propietarios del Tartiere y de nuevo Lacatus resulta decisivo. El centro fue de Armando y el rumano se revuelve con una rara percepción técnica para soltar ese trayazo que Canales no ataja. El rechace lo empuja Bango al fondo de la portería. Era el gol de la victoria oviedista. El Deportivo a partir de ahí se volcó sobre el área de su contrincante, aunque con muy escasa puntería. Sí la tuvo Fran a los 21 minutos, pero Viti realizó una de sus mejores paradas. Ahí está el disparo del capitán del Deportivo de La Coruña y el desvío a córner de Viti. Y el Oviedo, con un Lacatus inspirado, vuelve a poner peligro en la integridad deportivista. Otra vez interviene desde el principio en la jugada con el saque de la falta y el remate postrero al poste. En la siguiente jugada, Viti no mide bien su salida y Gracia Redondo señala la mano del cancerbero. Pese a las protestas de los obetenses, el árbitro tenía razón. Dispara Fran rozando el larguero. Era, pese a los esfuerzos sobrehumanos de los gallegos, a partir de aquí, la última gran ocasión del Deportivo. Arseno se la juega y saca a Mariano Yauralde por Sabin, Bilbao y Diño. Su artillería pesada, sin embargo, no encontraría hueco para la maniobra y el partido, con una postrera jugada del reaparecido Berto, iba a concluir con la victoria apurada pero tranquilizadora del Real Oviedo. Es Jankovic el que trata de rematar la jugada enviando el balón alto. En el Tartiere, Real Oviedo 2, Deportivo de La Coruña 1 y la posibilidad de que Javier Irureta siga un año más en la capital del Principado. La Junta Directiva decidirá si soy la persona más conveniente o no para continuar en eso y me imagino que será la que inicie el diálogo de cara a llevar esas conversaciones. Yo estoy dispuesto a escuchar y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Siéntese tranquilamente. Déjelo todo en buenas manos y prepárese para seguir disfrutando lo que ahora le ofrece Seguros Unial. Seguro que le interesa. Y segundo, porque en este tramo final de la Liga, el Sevilla lleva ya 5 derrotas consecutivas. Valdano y Espárrago estuvieron cordiales en los preliminares del partido. El Tenerife se adelanta en el marcador en el minuto 7. El centro es de Felipe y el remate de Pizzi. Diego no pudo sujetar al ariete argentino. Era el gol número 14 del máximo realizador del Club Deportivo Tenerife. El Sevilla busca el empate con jugada de Zamorano, lanzamiento al palo de Zúcar y remate final de Ramón.
Pascual es expulsado por este codazo a Derticia. El equipo hispalense jugó con 10 hombres desde el minuto 9. En falta directa, que tendremos ocasión de ver de inmediato, Antonio Mata ajusta su lanzamiento al palo. El partido tuvo fases de gran calidad. La primera parte fue especialmente disputada. Esta jugada de Bengoechea termina con el remate de Ramón. Ahora el centro de Felipe concluye en el remate de Pizzi y la soberbia intervención de Unsue. Falta directa, Zucker y Agustín. En el minuto 30, Zamorano dispone de una gran ocasión. Agustín reprendió a su defensa. Segundo gol del partido. Jugada de Fernando Redondo para Quique Estebaranz. Rechaza Unsue. Remata Pizzi. Sucedió en el minuto 35. Es el 15º gol de Juan Antonio Pizzi en la vigente edición de la Liga Nacional. El Sevilla lo intenta reiteradamente a balón parado. Bengoechea. 2-0. Lanzamiento de Mata. Resultado de la primera mitad. La segunda parte comienza con ocasión para el Sevilla. Remate de Ramón, intervención de Agustín. No se pierdan ahora la jugada de Juan Antonio Pizzi tras el centro de Chano. Observen con qué habilidad, con qué velocidad gana la acción a Diego. El gol es obra de Derticia. Era el minuto 6 de la segunda parte. El Tenerife vencía ya por 3-0. La jugada de Pizzi verdaderamente sensacional. Sexto gol de Derticia en la vigente edición de la Liga. El espectáculo, los goles y la victoria eran acreedores de la expresión de la ola. El Tenerife, lanzado, no es conformista y quiere redondear la goleada. El 4-0 llega tras el córner ejecutado por Redondo y rematado por Toni. El acierto del defensor tinerfeño se produjo en el minuto 24 de esta segunda mitad. El remate es verdaderamente impecable. El tinerfeño Toni es una de las grandes predilecciones de la afición chicharrera. Veremos ahora cómo una curiosa carambola de la defensa local y Conte lleva una situación de apuro al marco de Agustín. El gol del Sevilla es una bonita obra de Marcos. Minuto 37 de la segunda parte. Observen la distancia del lanzamiento. El Club Deportivo Tenerife goleó 4-1 al Sevilla. Inapelable triunfo de la Real Sociedad ante el Burgos, 4-0, lo que la upa matemáticamente ya al torneo de la UEFA. Hay que resaltar la segunda parte de los donostiarras, en la que marcaron 3 goles. La Real está ya quinta en la tabla y es inalcanzable para sus perseguidores. En Atocha, la Real Sociedad ha vencido al Burgos por 4-0. El equipo burgalés, que llevaba 6 jornadas sin perder, no ha podido hacer nada frente al buen juego de los donostiarras. Con este resultado se aseguran una plaza europea para la próxima temporada. Pronto se pusieron con ventaja los jugadores de Toshak. En el minuto 5, un centro de Luis Pérez lo remata así Loinar. El primer remate a puerta del Burgos. En esta jugada Alejandro, Balin y remata Emilio. La réplica donostiarra por la derecha. Luis Pérez se para, mira y dispara fuera. Eran minutos de dominio alterno y el Burgos buscaba el empate. La oportunidad en esta ocasión será para Narciso y finalmente va a despejar González. En el área burgalesa el peligro viene por mediación de Luis Pérez. El remate final es de Guruceta.
Finalizando la primera mitad, una nueva ocasión para los donostiarras. El rechace en la defensa lo aprovecha Lumbreras. Su disparo lo desvía el Duayen. En el segundo tiempo la Real consiguió 3 goles más. El aviso lo daría a Loinaz a pase de Luis Pérez. Una jugada similar va a significar el 2-0. Carlos Xavier centra y el remate en plancha es de Guruceta. Otro gran gol de cabeza también para la Real Sociedad. Con 2-0 la Real dominó por completo. En esta jugada de Carlos Xavier interviene Luis Pérez y remata finalmente Guruceta. Limperger falló en el despeje. Loren no estuvo esta tarde muy afortunado en esta jugada. Remata y despeja González. En el minuto 32 se anuló un gol al Burgos. Barbaric, balón que da en la defensa y Narciso marca. El colegiado Alfonso Álvarez anuló el gol por fuera de juego del rumano Balin. El 3-0 en el minuto 42 en un semicórner y el gol directo de Carlos Xavier. El portugués recibió la felicitación de sus compañeros y del público por un gran gol. Sobre el minuto 45 Lumbreras salvó el que pudo ser el gol del Burgos. El remate fue de Loren. Y un minuto después llegó el 4-0 definitivo. Carlos Xavier, Fuentes y Larrañaga, que muy atento al alrededor defensivo, marca el 4-0. Esta es la repetición del tanto conseguido por Larrañaga. Con 4-0 finalizaba el encuentro. La Real, que en 7 partidos ha sumado 11 puntos, ya está en Europa. Para el Burgos, eso todavía es soñar. El Real Madrid empató en los últimos minutos un encuentro que prácticamente tenía perdido en Pamplona. El líder no fue ese equipo que pide el Leo Benhacker y una vez más se mostró excesivamente tranquilo, relajado ante la trascendencia del choque. Solo el abismo de la derrota le hizo reaccionar. Osasuna hizo un buen partido, aseguró la permanencia y demostró que en el Sadar, aunque haya perdido 14 puntos, es difícil que le hagan goles. Jan Urban, que tuvo un extraordinario comodín en Águila, bonita su escuela, cinta Sanchís y salva la entrada de Jaime. Al golpear con la zurda, le falla la picardía y Bullo tapa el ángulo largo con este blocaje apoyado en el césped. El polaco casi gana penalti, aunque marra gol en el minuto 20 y 20 segundos. A los 25 los rojillos casi pierden a un hombre, Bustingorri, que demuestra sus malos modos en esta peligrosísima entrada a Michel. El jugar en casa o la parcialidad del señor Martín Navarrete le salva de la tarjeta roja. Otra vez Aguilar para Larraínzar segundo. Su centro lo remata de cabeza Urban y para bien Bullo, que a pesar de sus problemas de rótula tuvo muy buenas intervenciones. El Real Madrid, sin un delantero centro, buscó velocidad en el ala Llorente. El largo pase de Chendo lo desaprovecha Paco, saliendo bien de Luis. Comienza un tiempo de acoso blanco con este pase de Michel que malogra la cabeza de Maqueda en el segundo palo. De nuevo, el señor González, abucheado constantemente, da efecto al golpeo sobre el primer poste. Roberto despeja de puños. Y a este centro de Maqueda le corta la trayectoria Txomin Larraínzar. Del primer tiempo, la más clara ocasión de gol en el minuto 39. Buen avance de Llorente, al que en el segundo tiempo nadie le dio balones. Pase a Butragueño sin que corte Larraínzar primero. Tarda mucho en la maniobra Emilio y Txomin caído y la salida del meta pamplonés le cierra. La reacción en décimas de segundo malogran un tanto. Se agota el tiempo y los de Zabalza insisten. Gran pase de Bustingorri y Urban, forzado en presencia de Rocha, mete la pierna derecha y se va al suelo. Completa los primeros 45 minutos Martín González, que recibe de Aguilar en jugada, y el pequeño de los Larraínzar peina la pelota que se va al bajo vientre del de Betanzos. Tras el descanso, Roberto muestra estilo inglés, con balón a 2 toques. Primero Aguilar y no corta Sanchís. Urban, en una entrega total, tira cruzado con estirada de Bullo y manotazo al balón que recupera Villarroya. 58 minutos, Urban se va de Sanchís y Michel fuerza la falta. Arozarena baja la pelota y Martín González, de astuta estrategia, la mueve hacia Íñigo Larraínzar, que desde 20 metros la fulmina. Bullo se adelanta mínimamente, pero no hay quien pare el obús. Y en las gradas del Sadar reina la alegría y se calman los ánimos. Golazo del futuro olímpico 1-0. Benhacker se decide por un delantero más, ya era hora, saca a Alfonso y retira a Milla. Y aquí actúa el joven tras pase de Michel y combinación mortal de Butragueño.
fuera. Alfonso hace jugada escorado por la derecha, buena bandeja a Michel con tiro raso y parada de Roberto. En este repliegue viene un balón bombeado al que se le ayuda de cabeza para Aguilar. El catalán en estado de gracia y con edad de ser olímpico no está en fuera de juego, deshecho por Villarroya. Marca y el colegiado andaluz le premia con tarjeta amarilla por estar anulada la jugada. Va a despertar Llorente, pasa Butragueño, pantalla con Alfonso y Paco en la media luna manda este derechazo con marca de gol, córner. Otra vez Roberto salva el empate, entró Aldana por Sanchís y el andaluz recibe de Michel. Sale el portero y se va el balón a la banda. De tanto ir al cántaro a la fuente se rompe. 86 minutos pasados, buena jugada de Alfonso ante De Luis y Martín González. Cede a Haji, que es superindividualista y buen golpeador de zurda. Se le va la pelota al cancerbero y Butragueño no perdona. Roberto se confía demasiado en su pecho, que es pura goma. Se va abajo el balón y de nada le sirve la estirada, porque hay empate a 1. Y como Yika Haji quiere ser protagonista, a falta de un minuto le lanza esta patada a Urban sin balón. El rumano no sabe que aún quedan 2 partidos, quizás se lo recuerde el señor Forcén. Ahora sí, justo, don Antonio Martín Navarrete le expulsa y la tarjeta roja pone paz y fin. El Valencia parece atravesar su mejor momento de la temporada. Ayer ante el Sporting no se dejó impresionar por el hecho de que los asturianos se adelantaran en el marcador y antes de que terminara la primera parte pues ya le habían dado la vuelta al resultado. Los chicos de Gus Hiddink llevan 5 victorias consecutivas y además dando espectáculo y el domingo visitan el Bernabéu. Esta internada del sueco Nilsson por la izquierda en el minuto 4 va a acabar en penalti al zancadillearle Quique Sánchez Flores dentro del área. El colegiado canario Merino González no lo dudó y señaló pena máxima. Aquí tienen la repetición de un penalti claro que nadie protestó. Lo convirtió en gol el capitán sportinguista Joaquín. El 0-1 subió al marcador conseguido por el hombre que más partidos ha jugado en primera división. Este gol complicaba los intereses de los de Mestalla que querían celebrar su clasificación matemática para la UEFA. Y a partir de ahí los de Hiddink fueron una auténtica avalancha. Después de esas 2 ocasiones de Leonardo y Roberto que hemos visto, llegó esta tercera con el remate de volea de Giner que sale rozando el larguero. El peligro llegaba por todos lados y Ordanó envió a la cabeza de Leonardo y este casi marcó. El Valencia mostró el juego más brillante de toda la temporada. Y aquí va a llegar el gol del empate en el minuto 23. Quique Sánchez Flores había hecho la pared con Roberto. El centro del lateral se paseó sin que Eloy acertara a marcar y al final es el propio Luis Sierra el que introduce el balón en su portería cuando ya se disponía a hacerlo Fernando. En la repetición vemos cómo, a pesar del fallo de Eloy, su toque posibilita la consecución del 1-1. Y aquí pudo adelantarse el Valencia. 2 hombres, Arroyo el que da el pase y Pérez rompen la defensa del Sporting. Al final el búlgaro se escoró y elevó en exceso la pelota. El Sporting volvió a dar trabajo a Sempere con esta aproximación de Manjarín. Y en el minuto 42 se inicia la jugada que da origen al 2-1. Fernando envía largo a Pérez y su centro lo va a aprovechar Eloy para batir a Emilio con la pierna izquierda. El pequeño delantero asturiano consiguió ante su antiguo equipo el 9º gol de la temporada. Son imágenes ya del segundo tiempo. Quique saca de banda y de nuevo es Eloy que ahora intenta simular penalti al tirarse dentro del área como apreciamos en la repetición. El juego bajó muchos enteros, pero el Valencia era muy superior. Cumplido el cuarto de hora, Arroyo sirve en profundidad a Leonardo y el centro del brasileño lo remata Roberto. Emilio evita el gol in extremis. Vemos cómo el rechace del meta del Sporting es con la rodilla izquierda. Nuevamente, Leonardo con el peligro también por el lado izquierdo del ataque, después del pase largo de Giner. Y esta vez es el capitán Fernando el que remata de cabeza y se golpea con el poste, aunque afortunadamente sin consecuencias. Parecía que el 2-1 iba a ser el resultado definitivo, pero los visitantes pierden el balón en este ataque ante Fernando. Este pasa a Arroyo, que combina con Pene. Se burla con juego aéreo de Luis Sierra y se va de él por piernas. El pase de la muerte no encuentra al rematador, pero queda suelto hasta que Eloy, con la colaboración de Alcázar, consigue su 10º gol en la Liga y el segundo del partido. El Valencia, por tanto, ya clasificado para la próxima edición de la Copa de la UEFA,
y el Sporting de Gijón, que prácticamente dice adiós a sus aspiraciones europeas al no tener ningún positivo en una temporada muy irregular para los asturianos.